Bueno, de regreso con este rumbo de la mañana y ya lo anunció Elvin, vamos a recibir al estimado doctor Plutarco Restituyo, quien es gastroenterólogo, internista y endoscopista, y con él vamos a hablar sobre marzo, que es el mes de la prevención del cáncer de colon. Doctor, buen día, bienvenido a este espacio. Buen día, buen día. Estando en rumba, eso significa que empezando el fin de semana las cosas van a ir bien. Así es, se proyecta bien el fin de semana. Doctor, vamos a hablar del cáncer de colon en la República Dominicana. ¿Cuáles son las estadísticas de este cáncer? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo lo maneja el Estado? ¿Cómo lo maneja la persona? ¿La gente va, se consulta, lo previene? ¿Qué tan recurrentes son las visitas al médico para chequearse esta enfermedad? Bueno, mira, hay algo que yo quiero dejar, y justamente este es un buen escenario para eso. Y después pasar a discutir lo que acabas de preguntar, ¿no? Mira, es que el cáncer que nos ocupa en este momento, que es el cáncer de colon, porque precisamente estamos en el mes de eso, del cáncer de colon, es que el cáncer de colon es el cáncer más prevenible realmente, pero tiene un problema y es el que menos se previene. O sea que a pesar de que tenemos muchas herramientas para prevenirlo, pues no usamos esas herramientas a los fines de prevenirlo. De tal manera que en el mundo tenemos aproximadamente diagnosticado el año pasado 1.800.000 casos de cáncer de colon, estando el cáncer de colon justamente en el caso de la mujer, ocupa después del cáncer de mama un segundo muy cerquitita de lo que es cáncer de pulmón, etcétera, en la mujer estamos hablando. En el caso del hombre hay un dato muy importante, y es que el cáncer de colon realmente va a ocupar un tercer lugar por detrás de lo que es el cáncer de próstata, y igualmente que el cáncer de pulmón. O sea que detrás de esos dos cánceres, pues obviamente vamos a tener cáncer de colon. Lo interesante de esto es que la mortalidad que está relacionada con el cáncer de colon es una mortalidad que puede andar por alrededor de 800.000 a 850.000 personas que relacionados en mortalidad por cáncer de colon, es una cifra bastante importante. En República Dominicana, como en todos los países del mundo, pues el cáncer de colon igual es una patología importante que posiblemente se inscriba en las estadísticas que hemos señalado en cuanto se refiere a lo que es la frecuencia mundial. De tal manera que es importante, y yo pienso, Danira, que lo más importante en esto es saber que existen herramientas para nosotros diagnosticar y prevenir el cáncer de colon tempranamente. Yo pienso que lo que más económico sale a cualquier estado, en cualquier país del mundo, es prevenir las enfermedades. O sea, eso es lo que justamente hace menos costosa la salud y naturalmente aporta a toda la sociedad. ¿Cuáles son los indicadores, doctor, los síntomas para yo saber que tengo que ir al médico a revisarme? Porque usted dice que es el más prevenible, pero que la gente no le presta atención. Y entonces, o sea, ¿cuáles son esos indicadores, esas alertas a las que yo tengo que prestarle atención? Mira, yo pienso que lo más importante, que lo has definido como indicadores, son síntomas y signos realmente de lo que es el cáncer de colon. Yo pienso que lo más importante es evitar precisamente que la gente empiece a tener síntomas y signos de no solamente del cáncer de colon, sino de cualquier cáncer realmente. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el paciente empieza a tener síntomas de cualquier cáncer, llámese mama, próstata, útero, etcétera,
generalmente pulmón, en fin, está tarde. Y entonces justamente ahí es donde sale más costoso, donde el pronóstico es peor y donde la familia y el paciente van a sufrir mucho realmente, además de la inversión que será muy alta en esos casos. Yo pienso que lo más importante es prevenirlo. Justamente el cáncer de colon, como otros cánceres, nosotros tenemos protocolizado y tenemos que tener edades a las que nosotros empezamos a pesquisar, yo diría el screening, ¿no? El pesquisaje de lo que es básicamente tempranamente diagnosticar cuando no produce síntomas. Fíjate que me has preguntado los síntomas, sin embargo, yo quiero, en función de la prevención, decir que de lo que se trata es de evitar que tenga síntomas, porque ahí es donde la cosa es peor. Entonces, hay dos grupos de pacientes que es importante señalizar. Primero, un grupo de pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen antecedentes de cáncer de colon en la familia, sí. Papá, mamá, tíos, abuelos, etcétera. Entonces, ese tipo de gente, normalmente, nosotros a veces tenemos que empezar haciendo un estudio de colonoscopía en ese grupo de pacientes de alto riesgo 10 años antes de cuando ese pariente tuvo cáncer. Me explico. Una persona que tiene un tío que a los 45 años hizo un cáncer de colon, posiblemente nosotros tenemos que saber que genéticamente tiene demasiada posibilidad de tener un cáncer de colon, y entonces 10 años antes de cuando ese pariente tuvo ese cáncer debemos empezar a hacer screening o pesquisaje, y la colonoscopia juega un papel importante. Ahora, en el grupo que consideramos de mediano riesgo, yo creo que es importante en este escenario, empezando este fin de semana, qué bueno, que nosotros podamos señalizar que realmente no hemos utilizado el término ni hemos clasificado a grupos de sin riesgo, porque no existen los grupos sin riesgo, sino de mediano riesgo. ¿Qué es mediano riesgo? Mediano riesgo es un paciente que realmente no tiene historia de ningún tipo. Y ese es el que cree que no le va a pasar nunca nada porque su familia ni nadie ha tenido cáncer de colon. Entonces, en ese grupo de pacientes, entonces nosotros tenemos que decir, a los 40, 45 años debemos entonces hacer pruebas no invasivas a los fines de poder, entre otras cosas, de laboratorio, etcétera, pero pruebas no invasivas. Y para esto tenemos lo que se llama el test de Guayaco, que es bastante bueno desde el punto de vista de investigar sangre oculta en heces fecales. Tenemos el FIT, es un tipo por inmunohistoquímica, igual podemos determinar a sangre oculta, pero hay un tercer test que podemos ya hacer en el laboratorio de biología molecular, que nosotros justamente reciente hemos inaugurado un laboratorio de biología molecular, se llama el Colotec. El Colotec es un procedimiento que tomamos un trozo de heces fecales. Ustedes saben, eso es pupú. Entonces, eso lo tomamos y lo llevamos a nuestro laboratorio de biología molecular. Entonces, lo que hacemos es que lo metilamos por metilación, ¿no verdad? Nosotros entonces lo amplificamos, concentramos el ADN. Recuerden ustedes que el ADN tiene que ver con la herencia. Se llama ácido desoxirribonucleico. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros identificar los genes defectuosos. Y esos genes defectuosos nos van a decir a nosotros... Doctor, eso es la epigenética, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en ese paciente, Danira, no tenemos síntomas, absolutamente ningún síntoma, pero ya nosotros sabemos que va a tener un problema.
Y entonces en ese momento, y es la importancia de esta prueba, nosotros podemos decir, no te vamos a hacer una colonoscopia ahora, porque no hay genes defectuosos. Eso puede ser hecho en 3 años después, el mismo Colo-T. Pero si aparecen los genes defectuosos, estamos en la obligación de hacerle una colonoscopia, porque puede tener un pólipo, doctor, puede tener un tumor, etcétera, doctor, etcétera. Mire, para que orientemos a la gente, para que la gente haga conciencia de este tema, ¿verdad? Que la gente le habla de los diferentes avances de la ciencia, de que ya eso no es tan difícil. La gente no le hace caso a eso. La gente le hace caso a eso cuando ve miedo, cuando ve estadísticas, cuando a una persona que conoce, con el que compartía, ve que está padeciendo eso. Yo me voy a chequear porque mira fulano, mi hermano. O sea, lamentablemente así es como el individuo actúa con esa realidad. Preguntarle, doctor, ¿qué cantidad de personas pierde la vida cada año en este país por el cáncer de colon? Y al mismo tiempo, que esa es la más importante, ¿qué cantidad de personas se salva por prevenir ir a un médico a chequearse con eso antes de sentir el porcentaje si se tiene? Fulano fue a tiempo, se le detectó con tiempo y X porcentaje ha logrado salvar su vida solo por ir al médico a ese chequeo. Sí, mira, las estadísticas proyectadas a nivel de mundial, trayendo la República Dominicana, tienen una proporcionalidad que es similar a que, por ejemplo, ya he dicho, 850,000 personas a nivel mundial mueren realmente por causas relacionadas con el cáncer de colon realmente. Entonces, cuando tú vienes a República Dominicana, pues naturalmente tú andas que más o menos 1.200, 1.500 personas cada año son las que nosotros podemos tener relacionadas con cáncer de colon realmente, y que podemos nosotros diagnosticarla. Eso cambia por año. De esas 1.200, ¿cuántas estarían muriendo cada año, doctor? Calcula que si nosotros tenemos 1.8 millones de personas con cáncer de colon en el mundo, y 8 por 2, 16, casi la mitad muere relacionado con el cáncer de colon, calcula que 1.200, tú tienes que tener aproximadamente 600 personas que van a morir por cáncer de colon, posiblemente. O sea que más de 500 personas mueren aquí cada año por eso. Sí, pero bueno, hay gente que muere por muchas otras causas, pero en definitiva estamos hablando de cáncer en sentido general. ¿A quiénes afecta más, doctor? Bueno. Espere, doctor, que falta el porcentaje que salva la vida si van a tiempo. Esa es la parte que más me interesa para que la gente escuche. La ventaja de nosotros diagnosticar a tiempo el cáncer de colon, ¿no verdad? Nos permite ir a tiempo, como lo he criterizado antes de manera brillante. De que me hiciera la pregunta. Pues mira qué pasa. Podemos salvar aproximadamente el 50% de pacientes de los 600 que te acabo de mencionar relacionados con mortalidad. De esos pacientes, si acuden tempranamente a vernos a nosotros o a hacerse las pruebas. Cuando digo nosotros, me refiero a los gastroenterólogos en sentido general. Y entonces, si acuden tempranamente, pues obviamente no van a sufrir mucho, porque vamos a encontrar en un estadio muy temprano, y eso nos va a permitir, por ejemplo, si yo les recomiendo una colonoscopia o colonoscopía a un paciente porque ha tenido un Colo-T positivo, porque tiene genes defectuosos, pues esa persona puede tener un pólipo. ¿Qué es un pólipo? El bebé de un cáncer de colon. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Extraer el pólipo. ¿Qué significa esto? Que lo curé. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser su pronóstico? Que se puede ir a su casa tranquilo. Ya yo le he dicho que le saqué pólipos, y entonces ya voy a cumplir con un protocolo de manejo, de recomendación en función del tamaño del pólipo, del número de pólipo. Ahora, doctor,
de las características anatomopatológicas, etcétera. Usted ha planteado dos grupos, genéticos y por factor de riesgo medio, cualquier eventualidad. Aparece un pólipo en un paciente de un grupo medio, del grupo medio, en términos de riesgo. Las causales de ese pólipo, la alimentación, el hábito de vida, sufre hemorroides, o sea, ¿qué influye en la aparición de ese pólipo? Mira, si tú tomas dos grupos de pacientes, tú vas a ver que el ambiente, a lo que creo que estamos tratando de introducir en el conversatorio, sí, el ambiente va a condicionar a que si yo tengo dos grupos de pacientes con el mismo riesgo, pero hay uno que no come muchas carnes rojas, hay uno que no va a muchos asados, hay uno que no come muchas grasas, hay uno que en definitiva toma líquido suficiente, hay uno que no come comida chatarra, de las que ustedes conocen y saben, y no voy a mencionar nombres que a veces son buenas desde el punto de vista del sabor, sí, pero malas desde el punto de vista de que te enfermes realmente. Uno que evita los aditivos, los preservativos, los conservantes, que hace ejercicio regularmente, que come muchas frutas, que come muchos vegetales, que come muchas ensaladas cocidas. El grupo que come ensaladas cocidas, ¿no, verdad?, y tiene el mismo riesgo genético, y toma agua y hace ejercicio y se cuida de todo lo que yo he dicho, de las comidas que pueden que pueden de alguna manera alterar la multiplicación celular y el comportamiento del ADN. Sí. Ese grupo que come todo eso, sí, ese tiene más posibilidad, aún con el mismo riesgo genético, sí, por el ambiente, que el grupo que tiene el mismo riesgo genético, pero que el ambiente y lo que come y lo que hace es sano. Estamos diciendo entonces, doctor, que en esta síntesis que usted hace, el hábito se puede imponer a lo genético. El hábito puede retrasar y darnos la oportunidad, se puede decir, se puede imponer, no puede cambiar. Para bien. Para que ustedes tengan una idea, y salgo y entro, Japón era un país que tenía mucho cáncer de estómago. Y bueno, hablar casi de un japonés, decir que tiene cáncer que puede tener un cáncer de estómago. Es posible que en Japón existan una serie de comidas, por ejemplo, ellos hacen mucho pescado a la plancha, al barbecue, etcétera, etcétera. Entonces, si usted coge, oigan, ven ustedes cómo la genética se modifica. En Japón es alto, o era, porque ellos han tenido ya programas para disminuir la frecuencia del cáncer de estómago. Pero resulta que cuando usted trae a Occidente a esos japoneses, se comportan igual que los que vivimos en Occidente. Ya ustedes ven que tenían genéticamente alteraciones, pero en su país, producto de las circunstancias de radiaciones, de el ambiente, lo que comen, etcétera, cuando lo traemos a este lado del mundo, entonces hacen cáncer igualito que como lo hace un occidental. Entonces, ¿qué significa esto? En conclusión, que ciertamente, aunque tenemos los genes, si nosotros realmente evitamos lo que altera genéticamente a esos genes, a ese ADN, pues obviamente, muy posiblemente, nos alejamos y modificamos el comportamiento de nuestras células. Doctor, la prueba que usted mencionó, muy interesante. El Colotec. El Colotec. ¿Qué personas se la pueden hacer? Yo quiero hacérmela ahora porque tengo alguna sospecha, ¿puedo hacérmela? ¿Cómo es el proceso? ¿Es invasiva? O sea,
Ya usted indicó que era a través de la S, pero ¿cómo es el proceso? Y si yo quiero hacerme, me la puedo hacer. ¿Cada qué tiempo se recomienda? Si los seguros lo cubren. Y si los seguros lo cubren, sobre todo. Bueno, la parte que tiene que ver a quién hacerle un Colotec. Bueno, en definitiva, toda persona que anda por los 40, 45 años y que está en el grupo de bajo riesgo, es una persona que no tiene antecedentes de nada. Esa es la persona ideal para hacerle un Colotec. ¿Por qué? Porque he dicho, es el que entiende que no tiene antecedentes y por ende quizás cree que no hay que hacerlo. Pero resulta que en ese grupo hay que empezar a hacer lo que se llama un protocolo, un pesquisaje a los fines de poder resolverlo. Ahora, en el grupo de alto riesgo, si yo tengo un paciente que yo le diagnostico pólipo o le diagnosticamos cáncer, o sus parientes tienen o familiarmente tienen cáncer, son gente que yo tengo que presuponer genes defectuosos. Entonces, si yo tengo un abuelo, un papá, una madre que tuvo un cáncer de colon o que tuvo un tema de pólipos, que ya hemos dicho que es el bebé del cáncer de colon, entonces yo tengo que tomar a ese grupo familiar y hacerle un Colotec, pero yo no voy a esperar 40 o 45 años. Yo tengo que esperar o empezar, más que esperar, empezar a los 30, 28, 35, porque de lo que se trata es que nosotros hemos estado disminuyendo la frecuencia e incidencia de cáncer de colon en la población. ¿Entiendes? Cada vez aparecen más casos de a una edad relativamente temprana, 30, 35 años, pero cuando investigamos y hacemos una historia en esos pacientes clínicas, vamos a encontrar que su familia, obviamente, ha tenido historia de cáncer de colon. Entonces yo tengo que determinar si hay algún pólipo, porque ya he dicho que el pólipo no va a resolver el problema. Y ustedes saben qué tiempo dura un pólipo para convertirse en un cáncer. ¿Qué tiempo? 4 a 8 años. Eso significa que es un tiempo que después vamos a tener que tratar un cáncer cuando pudimos evitarlo, con una historia interesante e indicándole un Colotec. No, doctor, Sí. Cábulas de cuento de camino. El sedentarismo. Para hacer un diálogo platónico aquí, rápido, con respuesta escueta, doctor. El sedentarismo influye en el cáncer de colon. Claro. Las hemorroides influyen en el cáncer de colon. No. Comer con fibra influye en el cáncer de colon. Positivamente. Tenemos que aclararlo. Sí. Fibras, vegetales, ensaladas, disminuyen la posibilidad de que podamos tener cáncer de colon. El sexo anal. Hay algunas enfermedades que se transmiten por ahí y que pueden estar relacionadas con el cáncer de colon, pero eso estadísticamente no está establecido. ¿Y la bebida alcohólica? Claro, o sea, las bebidas alcohólicas y el fumar, Sí. hay que agregarlo ahí, Sí. pues obviamente pueden tener que ver con el cáncer de colon. Ahora, algo importante, Sí. tomarse 2 tragos, ahora que estamos empezando el fin de semana, Sí, porque no o 2 está dañándole el fin de semana copes a nadie, vino, estamos aquí, eso sí. no es problema, y si es Correcto. tinto mejor. Doctor, la comida picante también. No, bueno, si fuera por eso, Los los hindúes y los mexicanos Sí. tendrían una prevalencia e incidencia extraordinariamente alta versus los demás países Esa es la mejor del respuesta, mundo. doctor. De Excelente. manera que esa es la realidad. Bueno, pues agradecer al doctor Plutarco Restituyo, quien es presidente del grupo CGE, ¿verdad? Centro Gastrodiagnóstico y Especialidades, por esta interesante conversación a propósito de marzo ser el mes de la prevención del cáncer de colon. Gracias, doctor, por acompañarnos. A ustedes, buen fin de semana para ustedes y deseo